porque realmente es la puerta de entrada para poder nosotros empezar a dar atenciones a nuestros pacientes. Bien, entonces en el examen que hemos dado o que han dado ustedes, vamos a rememorar qué cosas realmente se ha tenido que hacer para poder enfrentar a un caso que se presente de un paciente que se encuentre delicado. La siguiente. Bien, entonces sabemos que los pacientes de pediátricos generalmente llegan por emergencia. ¿Por qué? Porque simplemente los papás encuentran algún signo de alarma en los pacientes que puedan realmente estar generando la posibilidad de afectación de su salud en forma de emergencia o de urgencia. En ese sentido, nosotros tenemos que atenderlo. Cuando llegan los niños, llegan con mucha ansiedad, y no solamente ellos, sino también aquellas personas que están trayendo al niño, que muchas veces no son los familiares, sino son testigos que han visto al paciente, entrenadores deportivos cuando están en los colegios, o pueden ser los guardianes, etcétera, etcétera, etcétera. También estas personas se encuentran nerviosas. ¿Por qué? Porque simplemente el niño está en una situación en la cual su vida puede correr peligro. Bien, tener presente que los niños se descompensan muy rápidamente. Podemos verlos en un momento como si estuvieran estables, pero no es así. Por eso que tenemos que nosotros identificar aquellos signos que nos puedan llevar a pensar que el paciente puede estar realmente entrando de una urgencia a una emergencia. La siguiente. Bien, entonces siempre tenemos que hacer nosotros una buena evaluación del paciente desde el inicio. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar obligatoriamente alguna amenaza que pueda afectar directamente a la vida del paciente. Entonces también es importante que nosotros hagamos esa evaluación para no llevarnos por aquello que pudiera significar algo que realmente no está reflejando lo que verdaderamente tiene el paciente. Por eso que hace algunos años ya se implementó la utilización del triángulo de evaluación de pediatría, que es una forma sistemática para poder hacer la valoración del paciente pediátrico, sin casi tener contacto físico del paciente, sino simplemente con observarlo. Y es muy importante que nosotros hagamos ello al más corto plazo o al más corto tiempo. Bien, para poderlo clasificar si es que el paciente realmente se encuentra estable, se encuentra inestable, o que está pasando a una etapa crítica. La siguiente. Bien, en este triángulo de evaluación pediátrica nosotros vamos a tener tres lados o tres aspectos que vamos a valorar. En primer lugar, la apariencia que va a presentar el paciente. En segundo lugar, cuál va a ser el trabajo respiratorio que él mismo va a presentar. Y finalmente, la circulación de la piel. Teniendo estos tres aspectos importantes, nosotros vamos a darnos una idea inmediata de lo que pueda estar sucediendo en el paciente. Recordar siempre que en medicina no hay nada exacto. Sin embargo, el entrenamiento que nosotros vayamos a tener siempre va a ayudar muchísimo para poder nosotros llegar más rápidamente a saber qué cosa es lo que está sucediendo con el mismo. La siguiente. Este es el triángulo que nosotros vamos a valorar. Como ven, en un lado tenemos la apariencia del que va a presentar el niño, el trabajo respiratorio que él mismo va a presentar, y finalmente vamos a estar evaluando la circulación de la piel. La siguiente. Bien. Entonces la apariencia siempre va a ser aquello que nosotros vemos en el paciente, lo más importante realmente de nuestra evaluación, porque nosotros es ahí donde nosotros vamos a clasificar al paciente. ¿Se encuentra estable o se encuentra inestable? Y si esta inestabilidad puede costarle la vida al paciente. Por eso que es importante que nosotros observemos cómo es el tono muscular del paciente, si que él no vamos a palparlo, ¿no? En esos momentos, porque estamos señalando que todo es observación. Vamos a ver si es que se mueve con normalidad, o si es que vemos que el paciente está flojo, flácido, o también si es que presenta rigidez. Entonces es muy importante que hagamos esa valoración. Muchas veces también está relacionado con la interactividad que va a presentar el paciente, es decir, si se encuentra alerta con relación al entorno, si es que reacciona intentando coger cosas que le rodean, tratando de apartarnos también. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generarle más ansiedad cuando nos acerquemos. Igualmente tenemos que fijarnos en la mirada del niño, si es que nos sigue con la mirada, o vemos como si el paciente se encontrara ausente,
con la mirada perdida, y estos son signos importantísimos que nos pueden estar llamando la atención y diciéndonos que el paciente realmente sí se encuentra en una situación muy difícil. Igualmente el llanto o el habla. Recordar bien que el niño muchas veces se comunica con el llanto. Entonces, ¿esto qué nos va a indicar si el paciente se encuentra comunicativo o no? Si es que el paciente llora vigorosamente, si es que su llanto es consolable o inconsolable, o es que solamente gimotea. Entonces, esto nos va a establecer diferentes grados de compromiso que vayamos a ver en el paciente, y justamente si dejamos nosotros pasar uno de estos puntos, posiblemente el paciente se encuentre mal evaluado, y nosotros no vamos a llegar a dar un dato importantísimo de lo que significa la estabilidad del paciente para poderlo valorar. La siguiente. Bien, con respecto al trabajo respiratorio, importantísimo que nosotros veamos la calidad de respiración que está presentando el paciente. ¿Qué es lo que debemos valorar al paciente? Y recuérdenme siempre sin manipularlo y con el torso descubierto. ¿Bien? Frecuencia respiratoria, el esfuerzo que va a presentar para poder respirar, la presencia de ruidos respiratorios y qué posición adopta el paciente para poder respirar. Bien, la siguiente. Con respecto a la frecuencia respiratoria, no es importante que nosotros contemos cuántas respiraciones está presentando el paciente por minuto. Ustedes van a ver, o de repente ya lo han hecho, no lo vuelvan a hacer en cuanto a lo que significa utilizar un reloj o una calculadora para ver cuánto está respirando. Vamos a perder muchísimo tiempo. La valoración del paciente siempre tenemos que hacerla a más corto plazo, en 6 segundos, 10 segundos, 20 segundos como máximo. ¿Por qué? Porque la vida del paciente puede depender de un hilo. Bien, entonces no es importante el número exacto de ventilaciones. En segundo lugar, tenemos que analizar la velocidad con la cual el paciente respira. Si es que esta es muy rápida o si es que esta es muy lenta. Entonces, no olviden que ya tenemos 2 puntos importantes para tomar en cuenta la frecuencia, perdón, el trabajo respiratorio. Si la frecuencia respiratoria es sí, si contamos nosotros, acostúmbrense a contar mentalmente. Cualquier cosa como instrumento que ustedes vayan a coger o tomar los va a distraer, salvo que tengan ustedes un reloj grandazo que esté pegado a la pared con segundero, y puedan ustedes así utilizarlo como para poder valorar cuánto está respirando el paciente. Si calculamos que el paciente está respirando, por decir, cada 6 segundos, y tomo 6 segundos, multiplico la respiración, me tomo las respiraciones en esos 6 segundos y la multiplico por 10. ¿Bien? Y vamos a tener la frecuencia en cuanto a lo que significa el paciente en un minuto. Si tomamos en 15 segundos, multiplicamos por 4 y vamos a tener también las respiraciones por minuto. También valorarla si es que esta respiración es inferior a 20, que es el límite inferior para los pacientes pediátricos, no en el neonato, que pueden ser hasta 60 respiraciones por minuto. Por eso que es importante que ya tengamos presente siempre este parámetro. Asimismo, hay que tener presente que la frecuencia respiratoria puede verse aumentada por diferentes factores. Por eso es muy importante que nosotros, mientras vamos viendo al paciente, vayamos preguntando simultáneamente. No es difícil que lo hagamos, solamente es práctica, y ustedes lo van a poder lograr. Bien, entonces no piensen que las cosas son difíciles, solamente hay que tener la voluntad de hacerlo, la dedicación de hacerlo, y saber que ustedes pueden hacer todo. Es de suma importancia. Entonces, ¿qué factores vamos a tener nosotros para poder tener también alteraciones en cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria? La presencia de nerviosismo en el paciente, la fiebre y también la presencia de dolor. La siguiente. El esfuerzo al respirar. Vamos a ver si es que el paciente tiene tranquilidad para poder respirar con comodidad, o si por el contrario tiene que utilizar musculatura respiratoria accesoria. ¿Ustedes han visto un paciente asmático? ¿Han visto? A ver, Alison, ¿qué nos dices? Alison Rubí. Sí, doctor, sí he visto. Entonces el paciente respira no solamente, primero que está muy nervioso, ¿cierto?
Sí. Se encuentra alterada, puede tener también alterada la conciencia porque depende de cuánto tiempo está con hipoxia también. Entonces, el paciente respira rápido. Muchas veces está sugestándose algo para poder él respirar con tranquilidad y a veces no lo va a poder, por eso que tiende a desfallecer y se tornan pálidos. Cuando ya están pálidos, cuidado, más que la cianosis, la palidez me puede indicar gravedad próxima a la muerte en el paciente. ¿Por qué? Porque ha colapsado su organismo. Bien, ¿qué debemos valorar entonces aparte de ese como esfuerzo respiratorio en el paciente? La presencia de aleteo nasal, la presencia de tirajes y la presencia de desbalance tóraco-abdominal. La siguiente, la posición, como le señalaba, para respirar. Si es que el paciente se inclina hacia adelante, ¿por qué se inclina el paciente hacia adelante? A ver qué nos dice Fubixa. ¿Está Fubixa? Fubixa, Sí, doctor. ¿qué te parece, muñeca? ¿Por qué se tiene que inclinar el paciente hacia adelante para poder respirar? No, no recuerdo, doctor. Muy bien, a ver, Lindy, ¿qué nos dice Lindy? ¿Está Lindy? Sí, doctor, aquí está. ¿Qué nos dice Lindy con respecto a ello? O sea, colocarlo en posición prono o solamente inclinar. ¿Está siguiendo la clase o no está siguiendo la clase? Sí, doctor. Entonces, Sí, dice inclinación. ya, Para ¿qué poder, dice? quizá para sacar las secreciones. No, a ver, Andrea, ¿qué nos dices, Andrea? ¿Está Andrea o no está Andrea? Así está Sí, Andrea. ¿Por qué más o motivo? menos. ¿Por qué motivo, acción o circunstancia, como dice el maestro Girafales? Porque permite aumentar el volumen de inspiración y llegar más la caja torácica. Permite aumentar justamente el volumen para poder ampliar la caja torácica. Es para eso. Bien. Cuando no puede el paciente utilizar ese mecanismo suficientemente, tiene que apoyarse en algo. Y es ahí donde toma la posición de trípode. Toma sus dos miembros superiores apoyados sobre una superficie dura para poder justamente no solamente ya ampliar la caja torácica, sino también para poder tener un soporte que ayude a utilizar la musculatura accesoria respiratoria y poder mover el tórax para que pueda justamente ampliarse. Bien, hay otros pacientes que no solamente solucionan el problema con estas dos acciones anteriores, sino que tiene que mover la cabeza generalmente hacia arriba. ¿Para qué? Para poder ampliar las vías respiratorias y que tengan una sola dirección. Porque si está con la cabeza baja, el ingreso del aire se va a ver dificultado. Igualmente tienen que elevar la nariz para coger aire. ¿Han visto el mismo paciente asmático? A ver, Jocelyn Ida. ¿Has visto la posición que toma para poder respirar? Jocelyn Ida no está. Jocelyn contesta. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Ya qué nos dices? ¿Has visto o no has visto? Sí, doctora, un paciente asmático. ¿Y ahí qué te parece? ¿Qué te llamó la atención? ¿No te llamó la atención nada? ¿A mí? ¿Te llamó la atención a ti algo? ¿Está a mí o no está a mí? Está su fotito nomás creo. A mí. A ver, Luis Javier, ¿qué nos dices? Para poder facilitar la respiración en caso de crisis. Claro,
generalmente el paciente llega, lamentablemente, pues, con mucho tiempo de enfermedad en la cual el grado de obstrucción de las vías respiratorias es tan grande que tiene que utilizar todos estos mecanismos para poder resolver el problema. Lamentablemente, muchos no pueden y tienen que quedarse hospitalizados. No solamente es darle nebulización para poder dilatar los bronquios, sino asegurarnos que el proceso inflamatorio de la mucosa haya disminuido, que haya disminuido también la leucorrea y que el paciente se encuentre estabilizado para poder seguir la terapia en la casa. Bien, por eso que es muy importante que nosotros hagamos todas estas observaciones lo más prontamente posible. De eso depende muchas veces que el paciente resuelve el problema al más breve plazo. Es muy importante. La siguiente, los ruidos respiratorios. Bien. ¿Cómo se le llaman a los ruidos respiratorios cuando los ocultamos? A ver, ¿quién nos dice? A ver, ¿quién está? Gerson. Sí, doctor. ¿Cómo se llaman los ruidos? Estertores. Muy bien, esa es la respuesta. Bien, los estertores. Los estertores, ¿cuáles son los que tenemos? ¿Hay estertores de qué tipo? Son dos tipos, ¿no? A ver, Jorge Adonis, ¿qué nos dice? ¿Está Sí, Jorge doctor. Adonis? ¿Qué nos dice? Sí. ¿Qué nos dice Jorgito? Mm, no sé, doctor. ¿Y por qué no sabe? Ya tiene que saber, mira, cuántos años estás en la No he carrera escuchado y bien, es doctor. solamente... ¿Cómo? No he escuchado bien, en realidad. ¿Y por qué no me dice, doctor, no he escuchado primero? Me ha dicho que no sé. Me está mintiendo. No puede mentir. Ya estamos grandes, ¿ya? Entonces, tenemos que aceptar las cosas, ¿no? Simplemente no recuerdo, ¿no? O simplemente no es pecado no saber. El pecado es no querer saber, en este sentido. Si no aprendimos algo en el momento, tenemos tiempo para poderlo aprender. Pero lo importante es que ustedes tengan presente que estas cosas no son de ahorita, de pediatría, sino vienen desde semiología. Y si no lo saben en esta altura del partido es porque no han aprovechado el tiempo en la forma oportuna. Bien, por eso que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Si quieren ser buenos, tienen que hacerlo buenos desde el inicio, no al final. Bien, a ver, Anderson Diego, ¿cuántos tipos de estertores hay? ¿Está Anderson Diego o no está? ¿Qué nos dices, Anderson? El otro Anderson, Anderson Manuel, Doctor, buenas noches. ¿cómo está, campeón? Hay dos ¿Cuántos tipos tipos de de...? estertores. Muy bien, ¿cuáles son? Los estertores húmedos, donde indica presencia de líquido a nivel alveolar, y los estertores secos, que se dan por una enfermedad intersticial difusa a nivel pulmonar, por ejemplo, fibrosis. No. Tenemos dos tipos de estertores, los secos, los que no producen, los secos y los húmedos. Los secos son aquellos que son producidos sin la presencia de secreción, ¿bien? Ujú. Y los húmedos son aquellos que se producen por presencia de secreciones. Si es así, vamos a tener dos estertores secos. ¿Cuáles son? Los roncantes y vamos a tener a los sibilantes, ¿bien? Y si tenemos nosotros a los estertores húmedos, vamos a tener a dos tipos, que son los subcrepitantes y los crepitantes. Bien, entonces, teniendo esa clasificación semiológica de los ruidos respiratorios, vamos a saber realmente lo que tiene el paciente. Sin embargo, estamos hablando de que al paciente no lo vamos a tocar. Quiere decir que nosotros no lo vamos a ocultar. Por lo tanto, tenemos que valorar qué cosas se está presentando en el paciente con el uso solamente de los oídos. Bien, es muy importante que ustedes afinen todos sus sentidos, porque de eso va a depender realmente el éxito para poder llegar a un diagnóstico lo más prontamente en el paciente. Recuerden bien que ustedes van a ser dioses para los pacientes, van a ser dioses para los familiares de los pacientes. Y en ese sentido, Dios no se equivoca, ustedes no se pueden equivocar. Bien, y si se equivocan,
Vamos a seguir entrenando para que esos errores se corrijan lo más prontamente posible, porque ustedes ya están próximos para poder obtener su título profesional. Y ahí cuando tengan el título profesional, ustedes solo van a justamente defender la calidad de título que van a obtener. Por eso que hagan bien las cosas. Si hay algo que están fallando, rectifíquenlo. Hay tiempo, siempre va a haber tiempo. Una vez que ya lleguen a la meta, si no aprovecharon el tiempo, se va a notar ahí la diferencia. Bien, por eso que no olviden lo que siempre les digo, las cosas igual pero diferente, ¿ya? Es muy importante. Bien. Entonces, normalmente la respiración del paciente es silenciosa. Si la persona hace ruidos, diferentes tipos de ruidos, como que pueden ser pitidos, quejidos, gemidos, o si el paciente también puede presentar afonía, ronquera o voz apagada, debemos considerar que el paciente está presentando un problema. Tomen en los niños en consideración todas las cosas que se puedan presentar, porque si nosotros olvidamos o dejamos de darle la importancia de vida a un pequeño dato que nos va a servir para el diagnóstico, lamentablemente el tratamiento que vamos a dar también va a ser no adecuado para el paciente. La siguiente. Circulación de la piel. Cuán importante es que nosotros hagamos valoración de la circulación de la piel. Y la piel justamente es muy importante en estos casos para poder nosotros hacer la valoración del paciente. Cuán importante es que nosotros tengamos presente que el paciente puede tener compromiso hemodinámico. Y cuando hay un compromiso de este tipo, el paciente tiende a dirigir o cambiar la circulación de la sangre en su organismo, haciendo que la circulación sea mayormente esplácnica, es decir, dirigida a los órganos vitales. Por lo tanto, vamos a tener disminución del aporte sanguíneo a los órganos secundarios, como es la piel. Por eso que la piel se pone pálida y la palidez me puede estar indicando que el paciente se encuentre muy grave. Bien, también podemos encontrar presencia de palidez en pacientes que puedan estar presentando episodios de sangrado o cuadros de sangrado en ese momento. Por lo tanto, cuando nosotros veamos a un paciente que está presentando sangrado, inmediatamente lo tenemos que considerar en el lado de anormalidad. Sangrado siempre es anormal. Bien, la siguiente. Bien. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tener con relación a la circulación de la piel? El color, ¿bien? Si el color no es el habitual, es decir, presencia de cianosis, hay palidez, color amarillento, rubor, vamos a clasificar que el paciente tiene algún problema. Y de eso nosotros vamos justamente a ir orientando nuestra observación al compromiso de diferentes partes del organismo del paciente. Asimismo, podremos nosotros también ubicar la presencia de manchas, presencia de vesículas o puntos negros. También tenemos que observar las mucosas y las uñas. Nos pueden estar señalando de que el paciente puede estar presentando un problema de tipo sistémico. Y en ese sentido, si no identificamos las cosas en el momento oportuno, lamentablemente vamos a perder muchísimo tiempo y hasta corre peligro la vida del paciente. La siguiente. Bien. Entonces, el aspecto de la piel, ¿qué vamos a notar en ello? Si el paciente presenta buena turgencia en la misma, buena hidratación, y si todo está coloreado de una manera uniforme, o puede estar presentando un aspecto reticulado. El aspecto reticulado nos puede estar indicando que el paciente puede estar entrando a un shock. ¿Y de qué tipo? Generalmente el shock séptico. Hay que tener muchísimo cuidado en la valoración justamente de este aspecto de la piel. La siguiente. ¿Sí? Entonces, también nosotros tenemos que valorar la temperatura del paciente. No es que nos digan si es que hay o no hay fiebre, tenemos que nosotros certificarla. ¿Mediante qué? Mediante el uso del termómetro. En ese sentido, podemos sí aquí darnos la licencia de tocar al paciente, si es que la piel está caliente o fría y si es que hay diferencias en algún punto. A veces la temperatura del paciente puede presentar temperaturas diferentes, como sucede en muchos niños cuando están presentando fiebre, en la cual hacen redistribución sanguínea, la sangre se va hacia el centro del cuerpo, es lo que denomina la gente como está con fiebre interna.
pero no es así la redistribución del riego sanguíneo, en la cual nosotros vamos a encontrar que el paciente puede estar presentando pies, manos y punta de la nariz frío. Entonces, muy importante que tengamos presente eso. Y es más, también tenemos que aprovechar ese momento para educar a los familiares y decirles que la manifestación de la fiebre tiene diferentes formas tiene diferentes formas de presentación con relación al adulto. No se toma la temperatura, no se ve que el niño está caliente o frío tocándole la frente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa no es una forma de valorar. Tenemos que tomar nosotros justamente la temperatura central y en ese sentido ya explicamos la vez pasada los diferentes tipos de termómetros que se pueden utilizar. La siguiente. Bien. El llenado o el relleno capilar. ¿Cuán importante es que nosotros hagamos esta valoración? ¿Han hecho ustedes valoración del llenado capilar? A ver qué nos dice Alison Rubí. No, ya le pregunté a Alexis Aníbal. Sí, doctor, indica un grado de deshidratación el llenado capilar. Bien, pero no es deshidratación en sí. Es uno de los parámetros. Bueno, Ya, está pero no es de deshidratación. Lo que me indica es que hay disminución del intravascular. Bien, tenemos hemos perdido agua. Ahora, mayormente se presenta en la deshidratación, es cierto. Pero tú puedes tener a un paciente con shock séptico que no está deshidratado, pero su perfusión ha disminuido tanto que tenemos alterada justamente la valoración del llenado o relleno capilar. Bien, entonces recuerden bien, la alteración del llenado capilar me puede estar indicando que el paciente se encuentra con alteración de la circulación, que lo utilicemos también para valorar el grado de deshidratación, pero no por deshidratación misma, sino por disminución del intravascular, es válido. Por eso que tenemos que cambiar el concepto. Es muy importante que fijemos este concepto. Bien, Alexis. La siguiente, por favor. Bien. Igualmente, la palpación de los pulsos no solamente es el radial en los niños. Según la edad, nosotros también podemos hacer la diferenciación en la utilización de los diferentes pulsos en los pacientes. El pulso braquial en los lactantes y el radial o el carotidio en los niños de mayor edad. ¿Sí? El braquial, ¿en qué parte se palpa? A ver qué nos dice Alex Roy. Doctor, buenas noches. No leí bien, estaba un poquito fallando mi señal. ¿Podría repetir la Ya, pregunta? muy bien. ¿En dónde localizas el pulso braquial? Si no sabemos cómo lo vamos a buscar, el paciente se nos va a morir. Tenemos que ubicar los puntos de importancia para poder justamente resolver el problema. Si no, vamos a crear más problemas. Bien, entonces, una vez que nosotros ubicamos los pulsos, ¿qué vamos a valorar? La velocidad con la que se presenta. Es mayor a 150 por minuto o menor de 80 por minuto. Si tiene un adecuado ritmo, si tiene una buena amplitud, y si es factible tomarle la presión arterial, a veces escasean los tensiómetros con manguitos para niños pequeños, para lactantes, para preescolares y escolares. Entonces, realmente es un problema aún. Sin embargo, también tenemos que tener presente que la presión arterial debe ser medida en ello. Presión sistólica menor a 70 milímetros de mercurio en lactantes y niños pequeños, o menor de 90 en niños mayores. Bien, la siguiente. Entonces, después que nosotros hemos reunido toda la información, que esto tiene que suceder en menos de 20 segundos como máximo. Han visto, hablamos mucho, pero realmente todo lo que tenemos que hacer en 20 segundos. ¿Por qué? Porque la vida del paciente está en juego. ¿Sí? Entonces tenemos que solamente llegar a dos conclusiones. ¿El paciente se encuentra normal o se encuentra anormal? ¿Y cómo nosotros vamos a calificarlo como si se encontrara normal?
cuando tenemos cada uno de los lados del triángulo teniendo, justamente saliendo de lo que significa estabilidad o normalidad. O si es que alguno de esos lados también se encuentra como dudoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle siempre la oportunidad al paciente de cualquier tipo de alteración que encontremos en el mismo, ya se señale como normal. Nunca la dejen pasar. Esto los va a obligar a hacer realmente un examen físico más concienzudo y hasta también ampliar la anamnesis para saber qué cosa es lo que lo que está presentando el paciente. La siguiente. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestros resultados, lo podemos analizar de la siguiente manera. Todo normal, es decir, todos los lados del triángulo normal. El paciente se encuentra estable. Podemos seguir con la valoración habitual del paciente y tener en cuenta que habrá que reevaluarlo constantemente. ¿Por qué? Ya hemos señalado en los cuadros anteriores, el niño es un paciente inestable, sobre todo con respecto a la edad, hace que se descompensen muy rápidamente. Por eso tenemos que hacer las cosas, no por rápido también hacerlas mal o incompletas, sino hacerlas con mucha acuciosidad y sobre todo tomando en consideración qué cosa es lo que puede estar presentando el paciente. Si el paciente presenta uno o dos lados anormales, vamos a calificarlo como un paciente inestable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar las actuaciones que se precisen para estabilizarlo y tener en cuenta que la afectación de la apariencia indica gravedad mayor. No olviden, ejerciten siempre lo que significa la estocopía, la primera impresión que tenemos en el paciente. Y si nosotros estamos viendo que llega un paciente a la emergencia o el servicio de urgencias y emergencias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agudizar más todos nuestros sentidos para poder justamente valorarlo sin omisión de algún dato que vaya a servirnos y dar un diagnóstico mucho más preciso de lo que tiene el paciente. Cuando los tres lados del triángulo se encuentren anormales, el paciente se encuentra crítico y hay que tomar en consideración el inicio de la maniobra de soporte vital que va a necesitar el paciente. Muchas veces se llega a la RCP si es que, como le digo, fuera el caso que lo precise el paciente. Por ello es importante que nosotros hagamos uso realmente de todos nuestros sentidos, llegar a una conclusión adecuada de cuál es el estado del paciente. ¿Para qué? Para que hagamos también buen uso de los recursos que tenemos en el lugar donde vayamos a dar nuestra atención. ¿Por qué? Porque también si utilizamos mal nuestros recursos, va a llegar un nuevo paciente que pueda necesitarlos y lamentablemente hemos consumido realmente muchos insumos que puedan ser necesarios para un problema que realmente pueda generar costos de vida en los pacientes que vayamos a tener. La siguiente. ¿Se acuerdan de este cuadro? Sí, doctor. Juanito, siempre generando problemas, ¿no? No, pero ese es el Juan Nicho del hospital regional, no yo, por si acaso. Juanito, de 2 años de edad, llegó al hospital inconsciente. Entonces ya tenemos un problema de ¿qué? De la apariencia del paciente, llevado por su madre. La madre señaló que el niño presentó fiebre, diarrea, vómitos y confusiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Su aspecto es malo? Muy malo, ¿no? Lo trae inmediatamente a su hijo a servicio de emergencia del hospital. ¿Qué es lo primero que haría usted con Juanito? Ya tienen la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo primero? Andrea, ¿qué harías? Estabilizarlo, doctor. Muy bien. ¿Están de acuerdo o quieren hacer otra cosa más antes que estabilizarlo? ¿Alguien piensa diferente? ¿Todos piensan igual? Bien, se tiene que estabilizar al paciente y ya saben por qué. Porque si nosotros no valoramos el estado del paciente, no vamos a saber si vamos a utilizar un antipirético primero, un anticonvulsivante,
o alguna otra cosa para poder justamente lograr en el paciente tener éxito en nuestra actuación. Ese paciente tenemos que ver cómo está la vía aérea, por eso que tenemos que ver cómo está respirando. Tenemos que tener, si está el paciente presentando alteraciones en la circulación, conseguir una vía de acceso para poderle pasar líquidos y solucionar el problema. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros siempre? Ya hemos visto, el paciente tiene una mala apariencia, estabilización. Bien, y después viene ya todo el cortejo de examinar al paciente, hacer una anamnesis adecuada mientras nosotros vayamos examinando al paciente e instalar una terapéutica de urgencia o de emergencia. Pero no olviden, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar al paciente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con fiebre, ya está convulsionando, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando el paciente está convulsionando? A ver qué nos dice Alex Roy. O alguien que quiera opinar con respecto a qué hace si es que el paciente está convulsionando. Asegurar la vía aérea, doctor. Ajá, muy bien. Ya hemos estabilizado al paciente. ¿Ya? Por eso está la letra. El paciente está convulsionando y con fiebre. Ya. Voy a más fácil. ¿Ya ven? Lo están leyendo bien la pregunta del examen. Tengo que observar, muchachos, cómo es la convulsión. Si yo no observo cómo es la convulsión, ¿qué voy a decir? ¿Es tónica? ¿Es clónica? ¿Es tónico-clónica? ¿Es generalizada? ¿Es localizada? ¿Si dura o no dura? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Si se asocia a relajación de esfínteres o alguna otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es observar, pero no te hace demorar pues, más de 20 segundos. El tiempo vuela. Y la situación de salud también, como del paciente, también corre más riesgo mientras más nos demoremos. Siempre observemos y observemos rápido. Temperatura, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tomar la temperatura? Nosotros no tomamos la temperatura, sino que va a tomar el personal auxiliar. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que buscar los lugares donde pueda tener el paciente mayor temperatura. Bien, como lo hemos señalado ya. Recordar que puede presentar redistribución sanguínea y puede estar presentando zonas del cuerpo que estén frías. Y ese es un dato importantísimo para saber si tiene o no tiene fiebre. Si tiene fiebre, ¿cómo vamos a encontrar la frecuencia cardíaca? Elevada. Por eso, si ustedes sienten frialdad distal con frecuencia cardíaca elevada, pero disminuida en intensidad, el paciente está chocado y se va a morir. Entonces, muy importante que nosotros tengamos todos esos datos. Bien, y después ya al final, ya cuando estabilicemos al paciente, cuando hayamos tratado la convulsión, cuando hayamos valorado la fiebre, vamos a solicitar los análisis de laboratorio que el paciente vaya a necesitar. Entonces, no se olviden, muchachos, siempre la observación manda. Ejercítese todos los días de la vida, porque nosotros ahora tenemos que trabajar hasta los 75 años para jubilarnos. Entonces, trabajar en ese sentido, manejar bien lo que significa observación y la impresión que nosotros vayamos a tener del paciente a primera vista, para después actuar de la mejor manera para poder justamente solucionar el problema de salud del paciente. Bien, la siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está correcto? A ver, Daniel Marón, ¿qué nos dice? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, todo entendido, ¿no, doctor? ¿Qué es lo que... ¿Alguna pregunta, digo? No, doctor. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer con respecto a un paciente con Juanito? ¿Qué vas a hacer? Primero tengo que estabilizarlo, ¿no? Muy bien, eso es importantísimo que no de esta clase, ¿no? Estabilizar al paciente, el trabajo respiratorio y finalmente la coloración de la piel. Y así sencillamente, justamente la valoración del paciente y no olvidarse de lo que significa el triángulo de evaluación pediátrica. Bien. ¿Alguna pregunta, Carlos Miguel?
No, doctor, no tengo ninguna Muy pregunta. bien, chévere. Carlos Jesús, No, doctor. muy bien. Aníbal Suárez, Aníbal, perdón, Samuel, Aníbal Samuel. Me estoy equivocando. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, agradezco la participación de todos. Esperemos que el próximo módulo sea totalmente distinto, pero yo les rogaría muchísimo que la semiología la repasen, porque es importante la semiología, es justamente el arte de examinar al paciente, reunir toda la información, síntomas, separar lo que significan síntomas, signos, buscar o diagnosticar síndromes y después pasar a todos los procesos de diagnósticos individuales que tenemos para el paciente. Bien, listo. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, les agradezco la participación y ya nos estamos comunicando. Bien. Gracias, doctor. Ok, a ustedes, No, doctor. muchachos, ya. Gracias, Bien, doctor. estén bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, Que le doctor. vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor. Coman su comida, coman su comida, Gracias, tomen doctor. su Hasta leche. luego. Hasta luego, Muy doctor. bien. Gracias. Gracias, Luego, doctor. buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya acabó la clase.